sesión sea reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Secretario. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Carta del presidente de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, señor Carlos Poblete, quien informa que concurrirá a la sesión del lunes 30 de mayo el señor director honorario don Luis Astorga, a la reunión que lo habíamos invitado, a la sesión que lo habíamos invitado. Carta del Servicio Nacional del Consumidor, mediante la cual se comunica que el señor director, señor Ernesto Muñoz, no podrá asistir y será representado por el subdirector jurídico, señor Andrés Herrera. Y finalmente, excusa del presidente CONADECU, señor Hernán Calderón, que manifiesta venir en otra oportunidad. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, yo quiero pedirle al diputado Carlos Abel Jarpa que pueda presidir, porque tengo que votar actualmente en una comisión mixta de presupuesto, que justo estamos viendo el tema del proceso constituyente, pero solo recordarle a los señores diputados y diputadas que el día lunes 30 tenemos la última sesión de la comisión investigadora, ¿ya? Y que corresponde que venga el ministro de Agricultura, que ya confirmó, y también el presidente de la agrupación Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, para que cerremos el tema, por así decirlo, de la política del Estado y el famoso decreto 701. Y en esa misma semana yo les voy a enviar un primer avance de una propuesta de conclusiones para que en los 15 días siguientes nos podamos reunir a trabajar, a revisarla en una sesión especial. Así que eso un poco para el ordenamiento, y le pido al diputado Carlos del Jarpa y a los invitados, por favor, que pasen a la mesa, tanto al señor Stefan Larenas como al subdirector del CERNAC, que ya estuvimos con él en otra sesión en Valparaíso, y le agradecemos también la presencia. Bien, digamos, le agradecemos su presencia hoy día en la comisión y le ofrezco la palabra a don Andrés Herrera, entonces su director. Estefan Larenas. Estefan Larenas. Gracias, señor presidente. La presentación del día de hoy tiene por objeto abordar, en primer lugar, cuáles han sido los avances que ha presentado el proceso de mediación colectiva que nosotros seguimos en una mesa tripartita con la empresa CMPC, las asociaciones de consumidores, CONADECU, SIODECU y el CERNAC, para luego abordar algunos aspectos vinculados con el fortalecimiento de las herramientas para el combate en contra de la colusión. Como comentaba en la sesión del día 2 de mayo, que también fuimos invitados, nosotros hemos iniciado este proceso de mediación colectiva considerando varios elementos que nos parecen relevantes. De partida, el reconocimiento expreso de responsabilidad que expuso CMPC respecto de su participación en la colusión, la declaración pública en el sentido de compensar a los consumidores habiéndose sometido voluntariamente a esta instancia, y lo que es desde el punto de vista nuestro la convicción de que la mediación colectiva constituye el camino más rápido para obtener una compensación, considerando que los tiempos de casos colectivos en tribunales pueden demorar entre 3 a 5, incluso más años. En ese sentido, hemos constituido una mesa de trabajo en el contexto de esta mediación colectiva, en la que hemos invitado a participar también a las asociaciones de consumidores. Los hitos más importantes tienen que ver con el requerimiento que formuló el 27 de octubre del 2015 la Fiscalía Nacional Económica en contra de CMPC y SCA ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y nosotros casi inmediatamente, el 2 de noviembre del 2015, atendido a los antecedentes, aperturamos mediación colectiva invitando tanto a CMPC como a SCA. El 13 de noviembre CMPC acepta participar en esta mediación colectiva y como es de público conocimiento, la empresa SCA no accedió a participar en esta mediación, razón por la cual, evaluando los antecedentes, el CERNAC decidió interponer acción colectiva en contra de esta empresa.
El 24 de noviembre invitamos a participar de este proceso a CONADECUS y a ODECU, y a partir de ese momento, particularmente entre los meses de diciembre y febrero, desarrollamos reuniones más bien bipartitas entre CERNAC con CMPC para recabar información vinculada al proceso de colusión, y tuvimos reuniones, un par de reuniones con las asociaciones de consumidores para informarlas respecto de cuál era el proceso al que la estábamos convocando. Eso a la espera de la contratación que nosotros estábamos haciendo, cuestión que ocurrió el 11 de marzo del 2016, contratando economistas para los efectos de desarrollar modelos de estimación de daños, para lo cual ahí el CERNAC dispuso la contratación de Donaldo Gonzalo y José Luis Lima. Hecho estos avances en la mesa de trabajo, el 14 de abril tuvimos la primera reunión tripartita, una mesa ampliada en la que participa tanto el CMPC, las asociaciones de consumidores y el CERNAC. Y el día 4 de mayo reciente, desarrollándose una nueva reunión tripartita, aprobamos un calendario de trabajo y al mismo tiempo constituimos mesas técnicas de trabajo. Y estas mesas técnicas tienen que ver con tres ámbitos fundamentalmente. Una que tiene que ver con la determinación del universo de afectados, quiénes son aquellos en definitiva que van a recibir esta compensación. Luego otra mesa de trabajo que tiene que ver con los mecanismos de compensación, es decir, a través de qué modalidades, a través de qué forma se va a distribuir esta compensación. Y una mesa que es muy relevante, tiene que ver con la estimación del daño, para lo cual el CERNAC contrató a dos reputados economistas, como comentaba anteriormente, Aldo González y José Luis Lima, y que está, el reporte de su trabajo también está siendo compartido tanto con la empresa como con las asociaciones de consumidores. ¿Cuáles son los últimos hitos de estas mesas de trabajo? El 10 de mayo tuvimos la reunión técnica sobre estimación de daños en que participaron todas las partes involucradas, la empresa, las asociaciones de consumidores, CERNAC, y también la participación de los dos economistas, Aldo González y José Luis Lima, en que se efectúa un reporte del trabajo levantado hasta la fecha. Esa mesa de trabajo, esa mesa técnica tiene tiempos probablemente distintos a los demás, pues se depende fundamentalmente del grado de avance que presenten los economistas contratados respecto de su trabajo. El 13 de mayo, es decir, el viernes pasado, tuvimos la reunión de la primera mesa técnica que tiene que ver con el universo de consumidores afectados, y ahí se intercambiaron las primeras ideas entre las asociaciones de consumidores, CMPC y CERNAC, respecto de este tema. Por otro lado, tenemos programada una reunión para esta semana, el día 20 de mayo, que va a ser la primera reunión sobre los mecanismos de compensación. La verdad es que en ambas temáticas, universo de consumidores afectados y mecanismos de compensación están íntimamente vinculados, por lo tanto lo hemos tratado de alguna manera de manera uniforme. A partir del 20 de mayo tenemos otro calendario de reuniones ya programadas que probablemente se extiendan hasta fines de junio, principios de julio. Eso respecto, señor presidente, en relación con el avance del proceso de mediación colectiva con la empresa. Respecto del fortalecimiento de las herramientas para combatir la colusión, que fue el mandato para el cual fuimos convocados, fundamentalmente recomendaciones normativas respecto de este tema, lo que podemos decir tiene que ver fundamentalmente con hacer nuestro el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que está siendo tramitado en este Congreso, particularmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, del Senado, y que tiene que ver con la modificación del Decreto Ley 211, particularmente en lo que tiene que ver con materia de colusión. Este es un proyecto de ley que se ingresó el 19 de marzo del 2015 y que está en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Constitución. Y en ese proyecto de ley se contemplan materias vinculadas a la colusión, tales como la criminalización de la colusión, es decir, la modificación que hubo desde el año 2003, reponer de alguna manera la eliminación del tipo penal de la colusión, ahora, casi 13 años después,
particularmente respecto de la colusión, el aumento del monto máximo de las multas, sanciones adicionales tales como la prohibición de contratar a cualquier título con órgano de la Administración del Estado, el fortalecimiento de la delación compensada, que fue introducida por la Ley 20.361, el año 2009, y la eliminación de la exigencia del poder de mercado para sancionar los ilícitos de colusión y los ajustes del tipo infraccional de la colusión a las hipótesis de los carteles duros. Estas son las principales reformas que contempla este proyecto de ley y que el CERNAC hace suyo. En términos muy generales, señor presidente, el tipo penal que se contempla es un tipo penal especial que contempla una pena de presidio efectivo de acuerdo al proyecto, al mensaje del Ejecutivo. Esto contemplaría una pena de presidio menor en su grado máximo y también una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos o directivos, tanto para directores, gerentes y otros. Hay que hacer presente que este tipo penal, especialmente vinculado a la colusión, se repone después de la eliminación del tipo penal del año que ocurrió en virtud de la Ley 19.911 del año 2003. Y aquí se pretende reponer este tipo especial solamente respecto de la colusión a propósito del disvalor importante que presentan estas conductas anticompetitivas. Hay una sanción adicional también que supone la prohibición de contratar por parte de aquellos que tengan estas prácticas anticompetitivas a cualquier título con la Administración del Estado, hasta el plazo de 5 años contados desde que la sentencia definitiva se encuentre ejecutoriada. Respecto del aumento del monto máximo de las multas, hacer presente que actualmente respecto de la colusión, el monto máximo de multas que está estipulado en nuestra legislación son 30.000 unidades tributarias anuales. En este caso se recogen las mejores experiencias comparadas, fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, en el que se contempla la posibilidad de que las multas puedan ser hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción, o si eso no es posible de determinar, el 30% de las ventas del infractor correspondiente a la línea de productos o servicios asociados a la infracción durante el periodo que haya sido extendido. E incluso, si no es posible determinar el beneficio o las ventas, el tribunal puede aplicar multas de hasta 30.000 unidades tributarias. Hay una modificación sustantiva respecto del monto máximo de las multas que vienen en el fondo a recogerse después de la aplicación práctica de la ley y la experiencia comparada, fundamentalmente. También este proyecto de ley contempla nuevos criterios para la determinación de las multas, por ejemplo, la gravedad de la conducta. Otra modificación interesante que tiene que ver con la eliminación de la exigencia de que el acuerdo o práctica concertada confieran poder de mercado a los competidores para ser sancionados por colusión, es decir, ese requisito de acreditar el poder de mercado se elimina y en ese sentido se entiende que las colusiones denominadas colusiones duras, es decir, aquellas que suponen la determinación de un precio de venta o limitación de la producción o se distribuyen zonas o cuotas de mercado, por sí solas suponen una afectación a la libre competencia, por lo tanto no es necesario acreditar poder de mercado. Se establece también la prohibición del interlocking, es decir, una prohibición de participar simultáneamente una misma persona en cargos ejecutivos o de director en 2 o más grandes empresas que sean competidoras entre sí. Y en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los consumidores, este proyecto de ley lo que pretende es que se apliquen las acciones colectivas en relación a la protección del interés colectivo difuso con sus legitimados activos y con el procedimiento establecido en la Ley de Protección al Consumidor para la determinación de las indemnizaciones que correspondan en materia de colusión. El proyecto de ley contemplaba la posibilidad de que se erradicara esto en los tribunales civiles. Se está discutiendo actualmente la posibilidad de que sea el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que conozca de estas acciones. Y lo que sí está claro es que los beneficios de la delación compensada no se extienden a las indemnizaciones de perjuicio que se deban a los consumidores. Es decir,
es posible que alguien que se delató pueda igualmente asumir las consecuencias de las indemnizaciones de perjuicios que se deriven, pudiendo eventualmente quedar exento de la sanción penal, pero no de la sanción civil que supone el pago de las indemnizaciones. Eso fundamentalmente, señor presidente, respecto de los temas normativos o las recomendaciones normativas en materia de colusión. Gracias, don Andrés. ¿Algo más? Aquí, mejor aquí. Aquí mejor. Vale. ¿Medio? Señor presidente, muchas gracias por la invitación a esta comisión. Es la segunda vez que participamos en esta comisión y me gustaría, en la breve presentación, decir lo siguiente. Para el acta, ¿se puede identificar para el acta? Mi nombre es Estefan Larenas, director, presidente de la Organización de Consumidores ODECU. Esta organización, al igual que los colegas de CONADECU, han sido invitados a participar de esta mediación colectiva. Lo primero que hay que resaltar es que este es un hecho inédito. Es un hecho inédito en la medida de que todos los escándalos que han habido anteriormente, particularmente el más conocido que es de la Polar, el Estado ha tratado de resolverlos por su cuenta y, en definitiva, no se ha resuelto mucho en relación con las indemnizaciones y todo lo que tiene que ver con el consumidor. Esta vez, el Estado, a través del CERNAC, ha confiado en las organizaciones de consumidores para poder participar en una mediación. La mediación, como bien dijo Andrés recién, es un caso inédito, en la medida de que para una mediación de esta naturaleza se necesita una voluntad, y la voluntad la expresó uno de los coludidos. Esa voluntad, en lo que a nosotros respecta, de todas las reuniones que hemos participado, que acaba de decir Andrés, es particularmente podemos notar que ha existido una coherencia en el discurso público de la empresa y lo que hasta el momento, la actitud que ellos han tenido en la práctica para decir vamos a indemnizar. Si bien es cierto, hay una serie de situaciones que tienen, o sea, una serie de mesas, como bien se dijo acá, 3 mesas y una multiplicidad de reuniones, algunas de ellas técnicas, otras más políticas, por así decirlo, y no se ha arribado todavía a lo que va a ser la indemnización. Sin embargo, hasta el momento, toda la actitud que ha tenido la empresa es positiva. Sin embargo, hay que resaltar, obviamente, para que la comisión lo tenga claro, que la información económica que entrega la empresa está sujeta a confidencialidad y se la entrega solamente al CERNAC por información comercial sensible. Eso hay que decirlo. Por lo tanto, las organizaciones que ahí participamos damos la confianza, damos un voto de confianza al CERNAC para que el CERNAC realmente pueda decir esta información me sirve o no me sirve. En ese contexto, entonces, ¿por qué nosotros, como ODECU, siempre apoyamos esta mesa? Ustedes sabrán que en todos los hechos de colusión que han habido, si tomamos el tema de la farmacia para adelante, no ha habido hasta el momento ningún consumidor indemnizado. Ninguno. Incluso FASA tuvo problemas después con el CERNAC a propósito de que no cumplió con, según el CERNAC, no cumplió con lo que era lo que se había acordado. Entonces, para nosotros, dado el orden jurídico que tenemos hoy día, es la mediación el camino más expedito, el camino más fácil y sobre todo menos oneroso. Es decir, nosotros creemos en esta mediación, este caso es emblemático, pero hay muchas mediaciones chicas, ya que es la única forma que ojalá, llegado eventualmente a fines de año, ojalá, se pueda determinar y se puedan ejecutar las compensaciones. El único camino, ya que tenemos nosotros hoy día un orden jurídico que dije, de la farmacia adelante tenemos ningún consumidor indemnizado
Los pollos tampoco. Incluso temas menores como ha sido la colusión de alguna empresa de transporte interurbano, tampoco. Entonces, eso es uno de los grandes temas y ahí paso a lo otro que convoca acá, al otro tema que es sobre cuáles son los mecanismos, las herramientas, digamos, para combatir la colusión. Hasta el momento nosotros tenemos que ha habido una cantidad de discusión con respecto a la delación compensada sí, a la delación compensada no, y con respecto a la prisión. Nosotros hemos visto que la generación de muchas expectativas en relación a que acaso el Tribunal de Colina se declara o no se declara incompetente y puede o no puede entregarle a la Fiscalía Nacional Económica la documentación que consideran ellos que tiene bajo confidencialidad. Primero, que es absurdo exigir esto cuando tenemos una legislación que data de como 80 años atrás que habla de manipulación de precios y adulteración de precios, no de colusión. Por eso las manos atadas a la Fiscalía. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros metemos presos a todos los... prisión para todos los coludidos? Llámese de lo que ha pasado hasta el momento. El consumidor gana algo, ¿no? Tal vez la sociedad gane cosas. La sociedad gane, porque en la sociedad hay un hecho, digamos, que no queda impune. Sin embargo, mientras no resolvamos los problemas que tienen hoy día y de esperar que se radiquen en el Tribunal de Libre Competencia, tal como dijo Andrés, los temas de indemnizatorios en la nueva ley, vamos a seguir siendo espectadores de, a lo mejor, prisión, a lo mejor cuantiosas sumas a favor del Estado, pero el consumidor va a seguir esperando. Hoy día nosotros tenemos que deducir acciones civiles, CERNAC contra la farmacia, nosotros contra la farmacia todavía estamos esperando. Es decir, por lo tanto, ahí vienen todos los temas de mecanismos de prueba que ustedes conocen mejor, que tiene que ver con quién guardó las boletas de comprar el papel confort o comprar el pollo de hace 10 años. Entonces, en ese sentido, obviamente que estas colusiones lo que han demostrado es la vulnerabilidad en que se encuentra el consumidor en una economía que aparenta, o el discurso público es de libre mercado, cuando hay factores que contribuyen enormemente a esta colusión y sobre todo cuando no hay un mecanismo indemnizatorio. Entonces, presidio efectivo puede ser, ya no voy a repetir todos los temas que dijo acá, pero hay un tema que es necesario resaltar. Con prisión efectiva. Y si no se resuelven los temas mecanismos compensatorios para los consumidores en la nueva ley, vamos a seguir generando frustraciones. Y entonces la colusión puede quedar simplemente como algo que se favorece, en este caso, las grandes multas que van a beneficio del Estado. Termino diciendo de que para nosotros, en la Comisión de Economía, que veía esto, para nosotros el tema de la recesión compensada sigue siendo un instrumento único y un instrumento importante que no debe inhibir, tal como en los Estados Unidos, como se dijo acá, no debe inhibir las acciones penales y punitivas que puedan haber, pero nosotros no sabríamos que tiraron la computadora a Canal San Carlos, ni sabríamos ninguno de los hechos que hoy día sabemos que son bastante cinematográficos si no hubiera sido alguien que habló. Lo que se trata es de abalatar el cartel. Y como bien dijo el fiscal en una comisión, dijo el fiscal nacional económico, lo que se trata es de hacer que los amigos se vuelvan enemigos. Esa, por decirlo sintéticamente. Es decir, entonces, para terminar, en la primera parte, nosotros estamos muy satisfechos que lo que hasta el momento ha habido en las conversaciones. Estamos muy satisfechos que por primera vez el CERNAC se preocupe que hay un actor también que se llama Organización de Consumidores y lo invite a participar en este hecho inédito. Y por otra parte, la nueva legislación debe contemplar, debe radicar en la misma sentencia del Tribunal de la Libre Competencia la base de una acción indemnizatoria para el consumidor por los casos de colusión. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Milosevich. Diputado Milosevich. Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias por su intermedio, presidente, a los invitados.
me gustaría hacer dos comentarios. Uno con respecto a la exposición del dirigente. Me gustaría solamente decir que estoy de acuerdo en su valoración con respecto a la delación compensada. Es efectivamente un instrumento muy bueno. Cuando estuvo aquí, el jefe de la Fiscalía Nacional Económica nos decía lo siguiente: cuando yo busco una colusión, pero sin tener los antecedentes, o sin que alguien se haya delatado voluntariamente, yo estoy viendo una película en una televisión normal, pero cuando alguien se delata, yo lo estoy viendo en HD, porque tengo acceso a lo que no podría tener acceso si es que lo estoy mirando desde afuera. Tengo acceso a una cantidad de información que es bastante vital y que me permite entender cómo se produjo esta colusión. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con ese tema. Donde no estoy tan de acuerdo es en relativizar la prisión efectiva. Y lo digo ¿por qué? Porque la prisión no solo tiene por objeto producir justicia, que eso obviamente es una de las razones de por qué tener prisión efectiva. Pero no solamente eso. La principal razón es que se pretende evitar este tipo de prácticas de colusión. ¿Por la vía de qué? Por la vía preventiva de meter miedo. En el fondo es disuasión. Disuasión que un ejecutivo puede caer él preso personalmente, no solamente que la corporación para la cual trabaja va a tener que pagar una cuantiosa suma, no. Otra cosa es cuando la presión es física, ¿no es cierto? Por lo tanto, la prisión efectiva tiene que ver con eso, y los países desarrollados que tuvieron este debate tiene que ver con cómo tenemos una medida disuasiva anterior a la colusión. Ahora, estoy de acuerdo que esto queda absolutamente incompleto si es que no viene acompañado de una compensación a los consumidores. Por eso que son medidas en paralelo. Y aquí quiero ir a la pregunta hacia el subdirector del CERNAC. Ahí sabemos que está en el Senado, en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, el proyecto de modificación de esta ley de libre competencia. La diputada Maya Fernández, que es miembro de la Comisión de Economía, le tocó el año pasado discutir muchísimo sobre este proyecto. Y la verdad es que es un buen proyecto, salió un buen proyecto. ¿Cuál es el problema? Y aquí me gustaría que el director si nos pudiera responder a nombre del Gobierno. El problema es que este proyecto está frenado en la Comisión de Constitución. Está frenado, porque no se discute, no se avanza. Claro, lo que están haciendo es recibir en audiencias, pero es una manera también, no siempre, pero en este caso es una manera de dilatar el proyecto. Por lo tanto, a mí me parece poco coherente un gobierno que esté poniéndole urgencia a un proyecto de agenda antidelincuencia, en donde nos han obligado a terminar discutiendo y votando un proyecto de detención por sospecha, pero sin embargo a los delitos de cuello y corbata está frenado en el Senado. Entonces aquí hay una incongruencia. La presidenta tiene que hablar el 21 de mayo y con respecto a esto no tiene muchas más novedades que decir. El proyecto pasó a la Cámara. Recordemos que este es un proyecto anterior a la colusión del papel. Es anterior, se estaba discutiendo de antes. Entonces, me gustaría si el subdirector nos puede responder por qué razón una cuestión tan necesaria, y como decía el dirigente por su intermedio, presidente, además que viene a completar un sistema anticolusión, no solamente una cuestión parcelada, no un sistema con prisión efectiva, con delación compensada, con compensación a los consumidores. ¿Por qué está frenado? Si nos pueden aclarar eso. Y, presidente, me gustaría pedir a los colegas que tomáramos el acuerdo de oficiar al presidente de la Comisión de Constitución del Senado y mostrarle nuestra preocupación de por qué este proyecto no avanza. Un gran trabajo que hizo la Comisión de Economía de la Cámara. Entiendo que el diputado Van Rieselbergher también es miembro de la Comisión de Economía. Sí. El director lo tenía aquí, tenía el numeral del proyecto, el número. Pero es básicamente el de libre competencia y anticolusión. Está en segundo trámite. Está en segundo trámite en la Comisión de Constitución. Hay que oficiar. Entiendo que el senador Arboe es presidente de esa comisión. Oficiar a la comisión para... No estoy seguro quién está de presidente este año, pero oficiar y mostrar nuestra preocupación. Este proyecto tiene que salir lo antes posible. De lo contrario, como decía el dirigente de la Asociación de Consumidores, en la práctica estos casos quedan sin ninguna compensación para los consumidores. Ninguna compensación. ¿El acuerdo sería para que se agilice su tramitación? Sí, eso es lo que yo propongo. No sé qué opinan los colegas, pero yo propongo que lo oficiemos con la mayor velocidad posible
Porque si ellos están frenando el proyecto, o alguien ahí está frenando el proyecto, bueno, nosotros no nos hagamos cómplices de eso y pidamos que se acelere. Eso, presidente, muchas gracias. Ya, habría acuerdo entonces para enviar el oficio. Sí. Ya. Diputada Fernández, vamos a hacer las preguntas y después le damos la palabra. Muchas gracias. Estamos conectados con el diputado Milosevic. Yo tenía el mismo punto en el primer tema, siendo miembro de la Comisión de Economía. Nosotros la verdad que hicimos un debate de unos 5 meses donde partió este proyecto, donde recibimos con audiencia. Incluso el proyecto ingresó por parte del Ejecutivo antes que se supieran los casos de colusión de papel. Es decir, ya nosotros estamos finalizando inclusive el debate del proyecto. Por lo tanto, desde antes eso ya había una preocupación por un nuevo proyecto donde, como bien decía aquí el representante del CERNAC, donde restablecía las penas de cárcel, donde se tomaba una serie de medidas más que tenía que ver con aumento de las multas. Y por tanto yo hace tiempo veo con preocupación que el proyecto se ha demorado mucho en el Senado. Y yo comparto esa preocupación y yo creo que de transparencia a los consumidores hay que darles señales. Y estoy de acuerdo aquí con el representante de ODECU que deja varios espacios vacíos respecto a protección de los consumidores y mecanismos, pero igual es un avance. Es decir, porque hoy en día muchas veces no tenemos estos mecanismos compensadores hacia los consumidores, pero tampoco tenemos pena. Es decir, hoy en día estamos en el peor de los mundos, no tenemos prácticamente nada. Entonces, creo que hay que avanzar, creo que hay que debatir. Y ahí también, a propósito del Senado, tenemos otro proyecto, el CERNAC. También salió a la Cámara de Diputados el fortalecimiento del CERNAC, donde fue un proyecto, como se dice, le coloca dientes al tigre, al CERNAC, le pone garra, le pone... Y yo siento que también está en el Senado y también tenemos que, de alguna forma, hacer que el Senado agilice. También lo vimos en la Comisión de Economía. Fueron 2 grandes proyectos que se debatieron en la Comisión de Economía y que yo creo que tienen mucha relación finalmente. Porque a la medida que tengamos un CERNAC mucho más fortalecido, con garras, con dientes, vamos a tener mejores mecanismos de protección a consumidores y un CERNAC con más atribuciones que no las tiene. Entonces, si por un lado tenemos una ley de libre competencia donde castigue la colusión, porque claramente estos hechos no pueden quedar impunes, porque finalmente, como bien dice, al establecer o restablecer la colusión como delito, porque entiendo que hoy no es delito, sino que se restablece la colusión como delito, lo que esperamos es que la gente, como todos los delitos, no los cometan. Es decir, y sabe que se atienen a la cárcel, no solo a multas altas, sino a la cárcel. Pero también tenemos que tener un CERNAC que proteja o que tenga las atribuciones para proteger y trabajar en conjunto con la Asociación de Consumidores. Y yo creo que eso es muy importante. Y por tanto, yo creo que hay que pensar ahí qué vacío nos queda desde el punto de vista de los mecanismos de compensación a los consumidores para irlos trabajando y ponerlos en el tapete, porque claramente en hechos tan graves como estos los consumidores tienen que de alguna forma ser compensados. Y ahí sería bueno saber cuáles son las experiencias que existen en el mundo respecto a estos casos y cómo se compensan a los consumidores, porque me imagino que experiencias deben haber. Entiendo, si bien todavía en el Senado no terminan, esperemos, algunos decían que con esperanza hoy a lo mejor salía el proyecto o terminaba el debate. Entiendo que existen algunos cambios penales que se están empezando a hacer en el Senado. Yo no sé si desde el punto de CERNAC ustedes tienen claridad de eso. Me gustaría saber un poco y preguntarle eso más bien al representante del CERNAC. Y en el segundo punto a usted, a ODECU, ¿qué cree usted que le falta incorporar a estos proyectos que permitan un mecanismo de real compensación hacia los consumidores? Y si concuerda un poco de que son 2 proyectos que deberían de alguna forma caminar muy relacionados, es decir, teniendo un CERNAC súper robustecido con atribuciones, un proyecto de libre competencia que en este momento condene y castigue la colusión y que restablezca la colusión como castigo. Y siento que, y vuelvo al tema, disculpe, los 2 proyectos están en el Senado y tal vez yo no solo oficiaría por el tema de la libre competencia, sino también finalmente el CERNAC cuando hablamos de consumidores. De verdad necesitamos terminar la legislación en ambas materias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada María Fernández. Diputada Denise Pascal. ¿No? No sé si... No, muy breve, sumarme a las opiniones de mis 2 colegas que me antecedieron y acoger las ideas que nuestros invitados hoy día nos plantearon para
integrarlas eventualmente en una segunda. Yo tengo la sensación de que lo que va a llegar, de que el proyecto va a volver del Senado a un tercer trámite muy probablemente, y ahí hay una nueva oportunidad para poder introducir algunas ideas, sugerencias, propuestas que no solamente los invitados de hoy día, sino que en general los invitados que han estado presentes en esta comisión puedan tener cabida. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lisenberger. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente las exposiciones de don Andrés Herrera y don Estefan Larena. No sé si será, estando de acuerdo también en lo que han señalado mis colegas, sé que están en conversaciones, pero no sé si sería posible y no afecta a las conversaciones. ¿Cuáles son los posibles mecanismos de compensación que se están realizando hoy día entre CERNAC y... o sea, claro, en la mediación que está haciendo CERNAC con los consumidores, tanto con ODECUS o con ADECUS, si es posible. Le ofrezco la palabra a don Andrés. Gracias, señor presidente. Bueno, partiendo por la última inquietud que usted plantea, la verdad es que el día viernes, el día 13, recién nos constituimos en esta mesa técnica relativa a la determinación del universo de consumidores afectados, que está íntimamente vinculada con la modalidad o mecanismo de compensación. Por tanto, no hemos abordado formalmente todavía lo que tiene que ver con la modalidad o mecanismo de compensación. Hay algunas ideas que efectivamente han surgido, pero quizá lo que puedo comentar es lo que el Servicio Nacional del Consumidor ha sostenido también públicamente y también en estas mesas se lo ha hecho saber a la empresa y se lo ha planteado también a las asociaciones de consumidores, que en algunos aspectos yo creo que tenemos coincidencia. Tiene que ver con que el universo de afectados está constituido por todos los residentes chilenos o extranjeros que sufrieron las consecuencias de estos sobreprecios en todo el periodo que se produjo, es decir, los 17 millones de habitantes del país. Lo que puede traer consigo no solo esta declaración conceptual, sino que además trae consigo la definición de dentro de este universo quién tiene derecho a percibir estas eventuales indemnizaciones. Y en eso estamos trabajando, no hay ninguna definición tomada. Respecto de la modalidad, nosotros creemos que, en primer lugar, lo que tiene que estar muy claro es que nosotros propendemos a una solución que suponga el pago en dinero en efectivo. Por otro lado, esta solución evidentemente no puede generar, el mecanismo no puede generar ninguna distorsión a la libre competencia. Ahora, si usted me pregunta con exactitud a través de qué modalidad o mecanismo en particular, la verdad es que todavía no lo hemos definido. Hay ideas generales que hemos compartido tanto con las asociaciones de consumidores como con la empresa CMPC, y cada uno tiene distintas aproximaciones. Hay algunas que confluyen, pero la verdad es que hay algunas cosas que tenemos que trabajar. Entonces esperamos en las próximas sesiones de trabajo, que yo creo que van a ser durante el curso de este mes y principios de junio, donde se va a definir formalmente este tema. Pero hay criterios generales y, por cierto, que tiene que ser un mecanismo que genere transparencia, que genere accesibilidad, que genere evidentemente un costo menor del que suponga cobrar este beneficio, y por otro lado la universalidad, tender a que el mecanismo sea lo más universal posible. Eso. Si me permite, señor presidente, comentar algunas intervenciones de los señores diputados. Bueno, la verdad es que la inquietud del diputado Mirosevich respecto del por qué está frenado el proyecto, la verdad es que, con respeto, yo creo que me excede un poco mis posibilidades, porque lo que nosotros sabemos como Servicio Nacional del Consumidor es que este proyecto tiene discusión inmediata en el Senado a partir de este mes de mayo, y nosotros también esperamos que este proyecto avance lo más rápido posible, pero la verdad es que no podría dar otras razones distintas. Y
Y bueno, nosotros también hacemos nuestro este proyecto de ley respecto de los aspectos más salientes del mismo, particularmente respecto del tema de la criminalización de esta figura de la colusión, que desde el año 2003 se eliminó y ahora la idea es reponerlo. Por lo tanto, como Servicio Nacional del Consumidor no tenemos más comentarios que hacer respecto del tema. Lo que sí, respecto de nuestro proyecto de ley, el proyecto de ley se encuentra actualmente en la Comisión de Economía del Senado. Entendemos en las últimas sesiones de la Comisión de Economía, debiese pasar próximamente a la Comisión de Constitución, también del Senado. Se han debatido algunos aspectos interesantes vinculados, por ejemplo, al comité normativo, que entiendo en este mismo momento y simultáneamente esta comisión se están discutiendo. Y por cierto que nosotros queremos y querríamos que este proyecto de ley avanzara lo más rápido posible para efectivamente constituirnos en un servicio con las facultades que otros servicios vinculados a la protección del consumidor tienen en el mundo. Gracias. Diputada Fernández. Estando de acuerdo con usted la importancia, no deja de impresionarme. La verdad es que, si no recuerdo bien, nosotros partimos la legislación de este periodo con el nuevo CERNAC en la Comisión de Economía. La verdad es que esto ha pasado más de 1 año y medio y me hubiera gustado que 2 años, a esta altura, que el Senado hubiera avanzado más rápidamente, porque tener fortalecido el CERNAC, finalmente, con atribuciones, es proteger a los consumidores. Y yo siento que comisión, aquí el diputado Fernández Servé, que también está en la Comisión de Economía, el primer año estuvimos debatiendo largamente esto, es decir, siento que todavía está en el primer escalón del Senado, porque viene Constitución, después viene Hacienda, entonces simplemente también a lo mismo que Colusión, ojalá que sea la brevedad, porque de verdad tener un CERNAC fortalecido es muy importante. Es decir, podemos tener una buena ley de libre competencia, pero tenemos que también tener un CERNAC con atribuciones para defender a nuestros consumidores y trabajar en conjunto. Y en eso lo felicito con las organizaciones y las asociaciones de consumidores que son tan importantes. Y mi segunda, bueno, es más bien una reflexión de preocupación, y ojalá no solo oficiáramos por el proyecto de la libre competencia, si bien tiene que ver más relacionado con este tema, yo creo que el CERNAC también, yo creo que todas las instancias deberíamos mostrar preocupaciones, qué pasa con el proyecto de fortalecimiento del CERNAC, porque creo que de verdad al final están relacionados ambos temas. Y mi pregunta es a propósito de la mesa de trabajo, ¿tiene un tiempo de duración esta mesa o para tener claridad, o solo saber si tiene un tiempo de funcionamiento, cómo lo están pensando? Porque es muy interesante como experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Tiene palabra, don Andrés. Gracias, señor presidente. En relación con lo que plantea, señora diputada, la verdad es que efectivamente, como decía Estefan, esta es una instancia inédita en que por primera vez el CERNAC, la sociedad civil organizada y una empresa que ha mostrado hasta ahora disposición para trabajar con nosotros, se reúnen en el contexto de una mediación colectiva y que evidentemente entendemos que tiene que tener una duración menor que lo que supondría la solución alternativa, que es un juicio. En ese sentido, nosotros tenemos un calendario de trabajo concreto hasta fines de junio. Tenemos un calendario en estas 3 mesas de trabajo paralelas que debiesen tener definiciones, pero estamos sí condicionados de alguna manera al trabajo que están desarrollando 2 economistas, que son Aldo González y José Luis Lima, que nosotros contratamos como Servicio Nacional del Consumidor sobre la base de información que nos proporcionó la empresa. Y ellos están haciendo un trabajo de estimación con distintos modelos de estimación de daño. Y esos resultados debiésemos tenerlos en los próximos meses. No tendría certeza de cuándo, pero claramente debería ser, estamos empujando para que los primeros resultados, los primeros reportes, pudiéramos tenerlos entre junio y julio del próximo año. Perdón, de este año, perdón, me equivoco, de este año, no, de este año. Es decir, en los próximos meses. Perdón, le doy la palabra y después a la diputada Denise Pascal. No, me parece muy bien lo que usted está planteando, lo de la mesa y todo, pero yo quisiera saber, paralelo a esto hay un juicio puesto por el Consejo de Defensa del Estado, si no me equivoco. ¿No hay ningún juicio que vaya paralelo a esta mesa? Hay un juicio. Con ADECUS, exactamente. Entonces, ¿cómo se comulga este juicio con ADECUS con
esta mesa que están llegando a ciertos acuerdos. O sea, ¿no entraba una situación a la otra? Tiene la palabra don Andrés. Bueno, nosotros entendemos que esta instancia de voluntaria corre por un carril separado que la demanda interpuesta por CONADECU. Lo que sí ha declarado CONADECU es que cualquier solución que se arribe en el contexto de esta mediación colectiva debe ser ratificado por los tribunales. Por lo tanto, evidentemente que, no obstante alcanzarse un acuerdo en el contexto de esta mediación colectiva, la empresa también va a instar, y CONADECU va a instar, para que esa solución también sea ratificada en el juicio que ellos mantienen. Pero nosotros entendemos que este juicio colectivo no es un obstáculo para que nosotros continuemos desarrollando nuestro trabajo, ni va a impedir, porque los tiempos de esta mesa de trabajo son bastante menores a los que puede tener el juicio. El juicio todavía está en una etapa inicial de su tramitación, por lo tanto no va a haber un resultado judicial, sino que va a haber previamente un resultado de esta mesa de trabajo, y los resultados de esa mesa de trabajo se van a poder extrapolar al juicio, se van a hacer valer en el juicio. Don Estefan Ladera me ha pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, al diputado Mirosevich, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, aquí tiene que haber, a propósito de la penalidad, tiene que haber un factor disuasivo. Es decir, yo lo que quería decir es que en el orden jurídico actual no es ni una ni la otra. ¿Ah? No es ni una ni la otra. Entonces, la idea es que obviamente se rescate lo mejor de lo que existe afuera, porque se optó por el modelo europeo y ahora por una mixtura, es decir, que tiene que haber un factor disuasivo de prisión. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que en el orden actual ni lo uno ni lo otro, y a su vez no se compensa al consumidor, ya que no está pensado que se haga así, a no ser de algunas acciones deduzca acciones civiles indemnizatorias. Entonces, en ese sentido, obviamente que solamente quería decir de que no puede desaparecer la delación compensada. Y la delación compensada tiene que ser premiada de alguna manera. Y ese premio tendrá una relación con la mitigación del gasto. Me gustaría, a propósito, digamos, que de lo que se ha dicho acá, tanto el diputado Merocio como el diputado Fernández han hablado aquí de la lentitud del proyecto de libre competencia. Y también, no se me preguntó, pero me gustaría dar mi opinión con respecto a lo que es la reforma del CERNAC, en la cual nosotros hemos apoyado desde el día 1. Desde afuera, y además por participar en tantas comisiones desde que empezó esto, nosotros vemos que hay un entrabamiento ahí que no es tan artificial, que tiene que ver básicamente hoy día en la discusión famosa de las murallas chinas, es decir, la posibilidad de ser fiscalizador y creación de normas. Y además, yo creo que en definitiva, y ahí está tal vez la simetría con que trabajamos nosotros, la Organización de Consumidores, y con la que trabaja el mundo del proveedor, de que la creación de un gobierno corporativo que es una entelequia que no entiende nadie. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, el director de CERNAC, en la próxima, seguramente que el CERNAC no lo puede decir, pero lo puedo decir yo, me aprovecho de esto, porque resulta que si el director de CERNAC futuro, que va a ser nombrado por alta dirección pública, quiere hacer una acción colectiva, por ejemplo, X empresa, tiene que preguntarle a un consejo, tiene que preguntarle a un... ¿Entiendes? Eso. El problema de fondo es que esto partió como una reforma al CERNAC, dándole más fortalecimiento, valga la redundancia, pero como superintendencia sin superintendencia, como subsecretaría sin ser subsecretaría, es una cosa así media híbrida. Entonces llega el momento en que la discusión pasa porque hay murallas chinas, hoy las murallas chinas no están resueltas en la discusión, por lo tanto, hoy día se crea un gobierno corporativo. La pregunta es, ¿qué superintendente hoy día, si tomamos el caso de Sebastián Pavlovich, ¿a quién le pregunta él cuando está interpretando la normativa que existe hoy día de la ley de ISAPRE? ¿Ah? Cuando dice que hoy día existen excedentes, que hoy día existen todas las cosas que nosotros conocemos. O sea, él lo hace porque él tiene la facultad como superintendente. Es decir, entonces el CERNAC hoy día, y yo creo,
con todo el respeto que me merece el mundo del proveedor, porque al final hacen su pega, está introduciendo elementos a esta reforma que son bastante ajenos a lo que es el fortalecimiento del CERNAC. El riesgo que se corre es que tengamos un nuevo CERNAC bastante más con mucho más recursos, con mucho más presencia nacional, ya que hoy día es bastante invisible en regiones, pero que sea un león que tiene dientes pero que no muerda. Porque cada vez que yo tengo que hacer, tengo que preguntarle a una asamblea, exagerando. Es decir, ahí es donde está el tema, y ahí es donde va a estar el tema de la Comisión de Constitución, como decía que va a pasar pronto, y ahí es donde está el cuello de botella que no se puede resolver, y yo creo que eso va a demorar y tenemos que estar vigilantes, por lo menos me lo digo a mí mismo y a mi organización, en que esto no vaya a ser, digamos, un bluff, algo así como, mucho ruido y pocas nueces, como se dice en criollo. Entonces, el punto es ese. Y con respecto a lo que decía la diputada Denise Pascal, yo lo único que podría decir, que he participado creo en todas las mesas, la expresión de la empresa a través de su abogado es que se sienten a ratos incómodos estando por una parte en una negociación y por otra parte teniendo una demanda colectiva. Ahora, esa incomodidad es una expresión de incomodidad, porque no en ningún momento han dicho nos vamos a retirar, esto no sirve, no. Pero hay una situación que hace ruido. Ahora bien, todos tienen derecho, y en este caso con ADECU, que no está aquí presente, me gustaría que ellos perfectamente pueden llevar adelante una demanda, como nosotros nos vamos a hacer parte de la demanda del CERNAC, de la SCA, que hasta el momento no ha querido sentarse a la mesa. Es decir, por lo tanto, hay una situación de incomodidad que seguramente que se puede resolver en el transcurso del tiempo. Por último, quisiera decir de que obviamente que la nueva ley de, como usted dice, o sea, tiene que contemplar, tiene que erradicar por lo menos una base indemnizatoria en el Tribunal de la Libre Competencia. Me refiero a la nueva ley de libre competencia. No me puedo explayar a por qué está demorada, no tengo idea. Muchas gracias. Quiero que el secretario nos dé información con respecto a las urgencias del proyecto. El boletín 9950 me informan de la Secretaría de la Cámara que está con discusión inmediata. No sé si será pertinente oficiar. Yo creo que si está con discusión, ¿lo revocamos en el acuerdo? ¿Puedo hablar? Por supuesto. Yo lo pondría igual, una preocupación, porque hace semanas, ahora tienen discusión inmediata, pero no la tuvo en su momento y yo siento que se ha demorado mucho. Yo creo que igual hay que plantear una preocupación que tenemos un grupo de diputados respecto al proyecto de la libre competencia y a la necesidad. Porque más bien, porque ha sido largo, para ser justo, ha sido largo la Comisión de Constitución. Porque todavía yo entiendo que se puede demorar harto la Comisión de Economía, pero de repente en la Comisión de Constitución uno esperaría que se vean los temas más legales. Entonces, yo creo que es bueno igual plantear la preocupación respecto a esta temática. Es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Entonces, reiterámoslo. Perdón, presidente. Disculpe. Manifestamos entonces la preocupación de esta comisión para una pronta tramitación del proyecto. De los dos proyectos. El 9950 que les modifica el DL de libre competencia y el que potencia la CERNAC. ¿Y ese también está en el Senado? Sí. Ya. Después me da el número. Ya está. Ya. Pero alguien. Diputada Fernández. Primero, agradecer. Y es importante que existan mesas de trabajo, de verdad que eso lo valoro mucho, que la organización y los servicios, y en ese sentido una muy buena noticia. Yo entiendo que el proyecto CERNAC puede ser mejorable, pero igual siento que no por eso lo tengamos en la Comisión de Economía durante un tiempo limitado, porque claramente nuestro CERNAC necesita ser fortalecido, necesita atribuciones concretas. Queremos un CERNAC que de verdad defienda a los consumidores y eso es vital. Cuando ocurren estos casos de colusión, quienes más se ven afectados, más bien, son los consumidores. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que avanzar
en un debate hacia un CERNAC. Entiendo y creo que todo proyecto de ley es bueno siempre que en el debate se pueda modificar, se pueda robustecer, se pueden cambiar cosas, pero creo que todo requiere un tiempo. Y yo siento, es decir, esto fue el primer proyecto de ley que vimos cuando asumimos este periodo legislativo y salió a la Cámara después de varios meses y todavía vamos a la Comisión de Economía. Entonces, sería bueno, si bien hay que modificar tal vez ciertas cosas, seguramente todavía hay un debate que dar, pero creo que es importante que salga a la brevedad y tener de verdad un CERNAC, como se dice, un león con dientes. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a don Hernán Calderón. Tiene la palabra don Hernán. No, inmediatamente entra. A propósito del segundo delator, nosotros entendíamos que el primer delator tenía sobre todo muchos beneficios, incluso penales. Algunos dicen que es necesario que el segundo delator también cuente con la mayoría de estos beneficios y me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes como organizaciones de consumidores respecto al tema, teniendo en cuenta que a veces, ya que tenemos una economía muy monopólica, a veces tenemos dos empresas coludidas. Entonces, ¿cómo han visto ustedes este tema? Me gustaría conocer la opinión. Eso era. Muchas gracias. Don Hernán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias. Vengo un poquito atrasado, Sí, no se preocupe, pero no se preocupe porque está en otra comisión y alcanzó. Hay muchas comisiones. Se habían dado la explicación de Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y agradecerle a los diputados presentes, diputadas aquí, poder relatar un poco qué es lo que está sucediendo con el caso colusión. Después de la última vez que estuvimos aquí conversando, por fin se dio la reunión tripartita después de 4 meses. O sea, digámoslo, CERNAC convocó en noviembre a una mediación colectiva y nos demoramos 4 meses en sentarnos a la mesa en una reunión tripartita donde estuvieran los consumidores, el CERNAC y la empresa que había aceptado la mediación. Lo cual, CMPC, lo cual para nosotros significa un rechazo realmente importante, porque mientras tanto, CERNAC se reunió bilateralmente con las asociaciones de consumidores, pero bilateralmente también con CMPC, pero no los 3. La mesa tenía 2 patas nomás, cuando realmente tenía 3. Entonces, después de 4 meses tuvimos eso. Lo primero que nos informa CERNAC es que después contrata a 2 profesionales, a los cuales, por lo que sugieren, es que los profesionales entreguen un informe y les da un plazo de 6 meses, a lo cual nosotros creemos que es demasiado largo, porque si consideramos los 4 meses más 6, tenemos 10 meses, vamos a pasar 1 año y todavía no vamos a tener ninguna información correspondiente. Por eso nosotros hemos estado diciendo claramente que necesitamos de que CERNAC le diga a sus profesionales contratados, necesitamos tener un informe, ojalá antes del término del primer semestre de este año. Los consumidores no pueden seguir esperando en 1 año, porque cuando se habla de que la mediación es el mecanismo más expedito y rápido para compensar a los consumidores, creo que no se está cumpliendo con el objetivo. Si vamos a pasar 1 año, les aseguro de que la audiencia de conciliación en un tribunal ya pasó qué rato, si se apuraron los trámites. Por lo tanto, nosotros hemos dicho claramente que aquí viene una discusión no menor y también una atención por lo que estaba hablando la diputada, por su intermedio, señor presidente, de que hay aspectos de la ley del consumidor que hoy día probablemente que nosotros no habíamos puesto atención, hoy día a lo mejor vamos a poner atención. Claro, la atribución de mediación del CERNAC. ¿Cuál va a ser la función de las asociaciones de consumidores? ¿Vamos a hacer arroz en esto? ¿Como a lo mejor en algún minuto se pretendió? ¿O vamos a tener una participación activa y también en igualdad de condiciones? Claramente no la hemos tenido porque cuando CERNAC requiere información, las asociaciones de consumidores no tenemos acceso a esa información. ¿Cómo vamos a evaluar la propuesta de la empresa? Yo puedo decirlo con
Conadecus hizo una demanda colectiva y sus profesionales se demoraron 15 días en hacer una evaluación de daño, recopilando la información pública que tenía la empresa y todo lo que conocimos, los estados financieros, los balances, que conocemos, no tenemos acceso a otra información adicional para poder nosotros evaluar con más rigurosidad y poder llegar a una cifra a lo mejor más exacta. Pero con lo que teníamos llegamos a una información y nuestros dos profesionales, uno hizo la evaluación con un modelo y el otro lo hizo con otro y llegaron a dos cifras diferentes. Si tuviéramos mayor información, a lo mejor podríamos tener una cifra distinta, podría aumentar, podría disminuir, no sabemos cuál es la información. Y por eso nuestra intención fue hablar con la empresa directamente. El presidente del directorio de CMPC nos recibió y él no puso ninguna objeción para que nosotros conociéramos la información. En consecuencia, hasta el día de hoy no habíamos tenido esa información. A lo mejor la empresa le sugirió a CERNAC que él no la entregara, sino que la entregara a ella. No sabemos. En consecuencia, ese es el relato que puedo hacerles yo de lo que está sucediendo con la mediación. Nos preocupa de que así, al tranco que vamos, realmente no sé cuándo va a terminar. Hay acuerdos, se está viendo cuál es el modelo, se está viendo cuál es la forma, quiénes compensar, cuándo compensar y cómo compensarlo. Pero mientras no tengamos en la mesa la evaluación de daños, sepamos de la cifra que estamos hablando, difícilmente vamos a poder tener la seguridad que la empresa vaya a aceptar esa cifra y en algún momento a lo mejor la empresa como estos voluntarios nos diga no, pues, no es la cifra que yo tengo considerado. Y vamos a tener que continuar con las acciones legales. Yo, por lo menos, quedé con la sensación, después de la reunión con el presidente de CMPC y los integrantes del directorio que estuvieron, es que ellos están en la mejor disposición de compensar a los consumidores. No sé si será la misma disposición cuando conozcan la cifra. Claro, si esto tiene que ver con cifras. Pero yo realmente esa es una de las preocupaciones que tenemos y precisamente yendo un poco a lo que se nos viene por delante, yo creo que los consumidores no pueden esperar 10 meses ni un año para recibir la compensación. Este caso los ha golpeado y ha sido de un impacto tremendo para los consumidores y creo que ha marcado un antes y un después. Aquí no estamos hablando de cifras similares a cuando estábamos hablando de la colusión de la farmacia. Aquí estamos hablando de cifras 10 veces más que eso. Estamos hablando de que se afectó al país en su totalidad, todos los consumidores. Y por lo tanto nosotros hemos hecho presente cuáles son nuestras pretensiones y qué es lo que queremos. Hemos dicho claramente, creemos de que los consumidores compensados deben ser todos los chilenos. No podemos discriminar. Eso es lo que hemos dicho. Y para eso necesitamos acordar la cifra y el mecanismo. Mecanismos pueden haber muchos, podemos utilizar lo existente. Banco Estado tiene 9 millones de cuentas RUT, por lo tanto uno podría depositar en esas cuentas RUT y bajamos la cantidad de personas. Hay muchas fórmulas, pero lo principal aquí es que todos sean compensados los consumidores chilenos. Pero tampoco puede ser cualquier cantidad, porque si no, no solamente va a ser la empresa la que va a salir dañada en su imagen, sino que van a ser las asociaciones de consumidores y el organismo público. Porque si es una cifra irrisoria, la verdad, nadie nos va a creer y nadie va a quedar conforme. Y por lo tanto, tenemos que conjugar muchos aspectos en esta negociación. Para mí, la cifra es la que nosotros hemos ratificado, la que hemos puesto en la mesa de negociación, que se ha explicado el procedimiento y el modelo
hace una semana se le explicó a la mesa que se reúne en el CERNAC cómo fue que nuestros especialistas, los economistas nuestros, llegaron a esas cifras. Los economistas nuestros son 2 economistas que eran funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, no eran inexpertos, conocen de estos temas. Y por lo tanto, nosotros creemos en lo que ellos hicieron y si se complementa la información, probablemente ellos van a ajustar el dato al que llegaron con esa información que es necesaria porque a lo mejor no fue incorporada en el estudio que ellos hicieron para evaluar el daño. Eso es un poco lo que yo les puedo relatar, qué es lo que está, según nuestro punto de vista, sucediendo en la mediación colectiva. En segundo lugar, que yo quería puntualizar 2 cosas. En el caso del decreto ley 211, que es recomendable, ojalá se pudiera avanzar rápidamente para que este proyecto de ley pueda salir ya y entre en vigencia. Pero, según nuestro punto de vista, todavía adolece de algunas debilidades que si bien en algún momento en la Cámara de Diputados fueron incorporadas, en el Senado se eliminaron. Como por ejemplo, que las asociaciones de consumidores pudieran hacer consultas ante el Tribunal de Libre Competencia y fueran legitimados activos. Hoy día eso que ganamos en la Cámara de Diputados, ratificando lo que existe hoy en la ley, porque hoy día cualquier tercero que tenga interés legítimo puede hacer una consulta, pero hoy día se elimina y nos deja reducido a que no podemos hacerlo. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que avanzar. Si la legislación de libre competencia lo que busca es proteger a los consumidores, ¿y por qué nos van a dejar afuera? ¿Por qué la Fiscalía Nacional Económica quiere tener la atribución exclusiva de hacer consulta? Y además va a tener la atribución exclusiva de determinar cuándo hace el denuncio para que sea condenado como delito alguno de los que cometen infracciones a la libre competencia. ¿Por qué no lo puede hacer otro? Y nosotros preguntamos, ¿y cuando la Fiscalía se equivoque? ¿Quién va a poder hacer una consulta? Se lo hemos dicho con ejemplos. Cuando sucedió la consulta de CONADECO en el caso Lantam, la Fiscalía hizo un acuerdo de fusión entre 4 paredes sin consultarle a nadie. Claramente el acuerdo que hizo la Fiscalía Nacional Económica con Lantam era deficiente, porque la consulta que hizo CONADECO permitió que el Tribunal de Libre Competencia incorporara 15 obligaciones diferentes a las que tenía la Fiscalía Nacional Económica. Si lo hubiéramos aceptado y no hubiéramos hecho la consulta, estaríamos en un mercado restringido, con menos competencia que la que teníamos, y si no era esas obligaciones que obligó el tribunal permitieron. Eso es el mejor ejemplo de que no basta que las atribuciones para hacer consulta e intervenir en casos de libre competencia sean solamente la Fiscalía Nacional Económica. Porque claramente en un caso de fusión u otro, licitaciones u otro, aquí hay otros más, no solamente las asociaciones de consumidores, las pequeñas y medianas empresas que pueden ser afectadas por una fusión. Perdón. Gracias, diputado. La consulta es un procedimiento no contencioso. En general, lo que se pide como consulta o procedimiento no contencioso es que el tribunal se pronuncie sobre una situación particular que puede afectar la libre competencia. Este no es una demanda, es una consulta. Es un procedimiento no contencioso, como se llama. El procedimiento contencioso es la demanda. Yo puedo hacerla. A nosotros el tribunal nos ha obligado a hacer demanda cuando hemos querido hacer consulta. Ahí tienen el caso de la banda 700, que ganamos hace pocos días contra el Tribunal de Libre Competencia, con sus fallos en contra de nosotros. En la Corte Suprema le dijo que teníamos la razón. Y en el caso del gas, que hicimos la consulta, que nos rechazó la consulta, fuimos a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, no señor, usted tiene que revisar lo que dice CONADECO.
Son ejemplos de por qué una consulta es importante. Entonces, creo que estos son temas que se deben tratar dentro del decreto ley 211. ¿Cuál es el otro aspecto que hemos dicho nosotros? Que es necesario que en este proyecto de ley se incorpore, de que ya que la delación compensada va a ser un mecanismo que ya se está utilizando, como son las dos empresas que hoy día estamos tratando el caso de la colocación del papel tisú. Pero, ¿qué es lo que queda pendiente cuando ellos se acogen a la delación compensada? La compensación, pues. La compensación a los afectados. Y es por eso que nosotros lo que pedimos en la Cámara de Diputados, también a través de una indicación solicitábamos, de que en casos de que alguien se acoja a delación compensada, simultáneamente debiera entregar un plan de compensación para los afectados. Porque si no va a quedar pendiente y vamos a tener que ir a hacer una demanda y seguir los procedimientos en un tribunal civil en consecuencia que él ya recibió beneficios. A nosotros nos parece lógico que eso se trate en este proyecto de ley y se incorpore para que los consumidores no tengamos que después demandar a la empresa en consecuencia que ya no pagó multa, se eximió de la responsabilidad penal, que no es menor, y los consumidores quedamos pendientes, pues. O quienes sean afectados, que pueden ser empresas también, pequeños o medianos empresarios. Eso es parte de lo que nosotros estamos tratando en este tema. Yo por eso no me voy a extender más, no voy a seguir, podríamos haber seguido tratando el tema de lo que falta, que es la ley del consumidor, pero creo que esa va a ser una discusión en la Comisión de Constitución, que va a entrar ahí en el Senado próximamente, yo creo, y que está tratándose en la Comisión de Economía. Pero claramente, con el tiempo, hemos ido dando más observaciones a este león, que ya no solamente va a tener dientes, sino que además parece que tiene metralletas, tanques y dinamita. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Orlando. Don Hernán, perdón. Bueno, ahora creo entender por qué está junto con la mediación también tiene presentada una demanda civil. Por supuesto. Precisamente, entiendo con lo que usted señala, creo entender que si no le satisface, irán con la... Bueno. Presidente, le voy a hacer una acotación, que nosotros tenemos una diferencia de interpretación. El CERNAC sostiene de que la mediación colectiva resuelve este problema. Nosotros decimos que no. La mediación colectiva no está contemplada dentro de nuestra legislación de protección al consumidor. Es un acuerdo entre privados, entre particulares, es un acuerdo extrajudicial que nos da la cosa juzgada. El único que puede dar que el caso sea como cosa juzgada y se determine a una litigación es un tribunal. Y por lo tanto, ese procedimiento obligatoriamente debe llevarse al tribunal respectivo para que sea ratificado. Una vez que sea ratificado, nadie más puede demandar por el mismo hecho. Si ese acuerdo se tramita como mediación colectiva y no se es ratificado por el tribunal, queda abierta la posibilidad que cualquier consumidor, cualquier asociación de consumidores pueda demandar a la empresa porque puede considerar que la compensación es insuficiente. Esto se lo digo con hechos. Hay demandas colectivas donde han habido acuerdos extrajudiciales del CERNAC y han habido demandas colectivas y los tribunales las han acogido y hoy día también están en conciliación después en el tribunal. ¿Esto le da certeza a quién? A la empresa, pues. Con esto le estamos dando certeza a la empresa que nadie después que se coja y sea ratificado por el tribunal pueda demandarlo. Eso es una diferencia que tenemos y lo hemos dicho reiteradamente. Gracias. Diputada. Gracias, presidente. Saludar a don Hernán y a todos los representantes del Ejecutivo que me imagino están presentes. ¿No? ¿El Ejecutivo? Sí. Don Hernán, a mí me gustaría saber, porque aquí lo ha anunciado, pero no con mayor precisión, cómo usted bien dijo hace unos minutos atrás de que tenían una mesa de negociación donde se había establecido la forma de compensación.
que ustedes esperaban como consumidores. Pero yo al menos no sé de qué manera, o a lo mejor hay muchos aquí, nos gustaría saber cuál es la forma, porque uno puede decir, usted hablaba de la cuenta RUT, que son poco menos, son 7,5 millones de usuarios de cuenta RUT, el cómo poder retribuir el daño causado a los consumidores. Uno podría estimar a través de un grupo familiar, que es el presupuesto de uno de los miembros de la familia que contribuye al pago de los enseres más básicos de la canasta familiar. Dentro de eso está el papel tisú, por ejemplo, u otro mecanismo. A mí me gustaría saber, porque es re complejo, sabemos que el impacto ha sido profundo, más que a los consumidores, a la convivencia social, a las confianzas sociales. Y en eso fue un daño directo al corazón. Por lo tanto, hay que dar señales potentes, fuertes, de que esto, quienes creemos en el libre mercado como yo, esto no puede volver a ocurrir y debe tener las penas máximas, porque se daña la confianza ciudadana, además del bolsillo. Entonces, yo concuerdo con usted que tiene que haber un mecanismo de retribución. ¿Cuál es ese mecanismo? Es el que tenemos que lograr ponernos de acuerdo. El que tiene que tener mínimos estándares de satisfacción para todos, para que tenga viabilidad y legitimidad. Entonces, a mí me gustaría que usted nos pudiera contar cuáles son o cuál es el mecanismo que ustedes han planteado en la mesa de negociación que los consumidores que usted representa estarían de alguna manera satisfechos, lo que nadie está cuando se le da este engaño de esta magnitud, pero que creerían que es de justicia la compensación entregada y por ellos buscada. Eso me gustaría que se explayara un poquito más, porque es re importante para nosotros saber. Gracias, diputada. Don Hernán. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, contesto lo que plantea la señora diputada. La verdad es que aquí los dañados fueron todos los chilenos. Y no puedo, según nuestra opinión, no puede ser una compensación por hogar, porque produce discriminación y diferencia. Todos los hogares no tienen la misma cantidad de hijos, no son constituidos por la misma cantidad de personas. Y por lo tanto, un hogar que tiene 2 no es lo mismo que el que tiene 6 o tiene 7 o 8 miembros. Yo creo que los 8 miembros, todos, sean compensados individualmente. Eso es posible. ¿Cómo? Nosotros tenemos una pequeña experiencia que a lo mejor si le invertimos se da. Nosotros ganamos una demanda contra Banco Estado. Banco Estado implementó un mecanismo de compensación directo, ventanilla del propio banco. Cada persona llegaba con su cédula de identidad y era buscado en la base de datos de los 500.000 afectados. Estaba en la base de datos, se le entregaba lo que le correspondía y íbamos eliminando. Hoy día se ha pagado el 70% de las personas ha recibido su compensación. Lo mismo puede suceder. Si yo tengo, claro que aquí estamos hablando de 17 millones, lo cual es diferente. Diferente. Sí, pero si usted aplica un mecanismo similar, puede aplicarlo primero. Si tiene cuenta RUT, usted puede depositar en la cuenta RUT. Ya baja la cantidad de personas. Puede el banco implementar mecanismos, cajas especiales, para poder recibir a esas personas que van a recibir su compensación y crear la base de datos para que no se repitan. Porque aquí es al revés. Antes yo tenía el dato, ahora tengo que crear el dato. Yo llego con mi cédula de identidad y claramente el banco tiene que ingresar la cédula y ese ya está cancelado y no se va a poder repetir en otro lado. Creemos que ese es un mecanismo. Se pueden buscar otros más, pero lo que nosotros necesitamos es que cada uno de los chilenos individualmente lo reciba, porque si no va a ser discriminatorio. Por eso tampoco somos partidarios de que sea para los mayores de 18, porque yo dejo 4 o 5 millones afuera al tiro. ¿O acaso los menores de 18 también no lo consumían? También lo consumían. Entonces, ¿cómo hacemos que el mecanismo sea
lo más justo posible. Ese es parte de lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que se está viendo en la mesa. En la mesa probablemente van a salir otras formas, otras soluciones. El gobierno está haciendo también mecanismos. ¿Cómo compensa a la gente de Chiloé? En base a datos. Pues. Claro, entonces tenemos que ir creando fórmulas de datos donde se cruce la información, donde no estén repetidas las personas para poder entregarles esas compensaciones. Y a los que no podamos llegar, bueno, tendrán que ir a la sucursal o al lugar para poder recibir su compensación. Lo que pasa es que si nosotros entramos a entregarle un bono a cada grupo familiar por un grupo familiar, se va a producir una discriminación tremenda. Lógicamente que se va a producir, porque no todas las familias están constituidas de la misma cantidad de miembros. Gracias, Hernández. Diputada Nogueira, me había pedido la palabra. Sí, sobre el tema, presidente. Perdón, me había pedido la palabra la diputada Nogueira. Sí, perdón. Ya. Sobre lo mismo, porque como somos una comisión investigadora, pero también nos interesa y todos tenemos la intención de poder colaborar y contribuir en el daño causado también y recomendar algunas cosas a los entes pertinentes. Yo en eso me pregunto, don Hernán, porque usted dice deben ser todos y cada uno de los chilenos y chilenas compensados. Alguien, por eso le preguntaba si ustedes tenían un documento más bien trabajado en esa dirección, porque sobre eso mismo, quienes se perjudican primero es la sociedad en su conjunto, estamos de acuerdo, por una afectación a la confianza. Pero en términos patrimoniales, se perjudican aquellos que pagan el confort, no aquellos que se benefician con el confort. Por ejemplo, en una familia con 3 niños, el jefe o la jefa de hogar es aquel que paga y que ve dañado su patrimonio producto de este engaño. Pero el niño lo usa sin haber tenido que gastar. Entonces, en la fórmula que usted mismo mantiene, yo concuerdo con usted, efectivamente los grupos familiares son distintos, pero por grupo familiar, compensarse o buscar la compensación, mientras más personas tengo a cargo mío, más gasto. Por lo tanto, debiera entenderse de que por grupo familiar es una buena fórmula atendida a la cantidad de gente. Porque, por ejemplo, la ficha de protección social establece una segmentación y puntaje de acuerdo a la cantidad de miembros del hogar y quienes dependen. Porque no es lo mismo vivir 2 familias que contribuyen a una familia, o un adulto mayor, que es el adulto mayor que paga al resto de la familia la canasta familiar básica. Entonces, por eso para nosotros es importante que usted nos diga si tienen un documento donde haya una propuesta concreta de cómo la vía, primero de a quiénes indemnizar, porque como le digo yo, pueden haber varias opiniones respecto a grupo familiar, cada uno de los chilenos que no fueron los que pagaron fueron el jefe o jefa de hogar. Entonces es distinto, una señal potente socialmente a través de leyes, a través de dictámenes, a través de resoluciones que castiguen, darle más atribuciones al CERNAC. Va por ese lado una forma de compensar, y la otra forma de compensar es a los consumidores. Y en el camino a la compensación a los consumidores nos gustaría saber cuál es la propuesta concreta que tienen ustedes de cómo los consumidores que representa usted se verían medianamente resarcidos frente a este daño. Si lo tienen detectado, porque si son muchas las posibilidades, la verdad es que se diluye en el tiempo, se diluye en la propuesta. Esto está judicializado, por lo tanto, es poco lo que nosotros podemos contribuir en términos a exigir, pero sí podemos recomendar a través de las conclusiones de nuestra comisión, y nos interesa a todas y a todos los diputados, efectivamente, recomendar en el caso del perjuicio objetivo que ha habido a todos los consumidores. Pero sería de gran ayuda que ustedes nos pudieran guiar en cómo ven esa solución, pero en datos concretos. Usted dice la ficha, usted dice la cuenta RUT, hay muchos que no tienen cuenta RUT, entonces la propuesta, ¿a quiénes, cuánto y en qué vía? Eso nos gustaría saber para poder agregarlo a nuestra conclusión. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Por favor, apague el micrófono. Yo estoy de acuerdo y tengo varias consultas respecto al mecanismo
de compensación, pero me da la impresión que es parte de lo que se va a debatir en esta mesa técnica, porque hay una mesa técnica que está con 3 patas, como se dice ahora, por lo que yo escuché, tiendo a pensar que eso todavía no está tan definido porque es parte del debate de la mesa técnica. Por eso lo dejo a un lado de mis consultas. Nos decían que esperaban resultados junio y julio, lo que nos decía ODECU y CERNAC antes de que llegara de que tener resultados, lo que es una fecha bastante cercana. Entonces, desde ese punto de vista, se valora lo que se está haciendo y el trabajo. Me preocupa porque, por lo que usted plantea, en el Senado, que todavía no tenemos el proyecto de vuelta, ha habido un retroceso respecto, y eso tal vez me preocupa más que el mecanismo pensando que se está debatiendo, sino cómo se ha perdido ciertas cosas que se habían ganado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, es decir, ciertos avances hacia la sesión de consumidores. Y yo creo que es un ojo que tenemos que poner en nosotros, porque vuelve el proyecto y creo que ahí hay un tema no menor, porque en un lado habíamos avanzado, que fue un trabajo, y como en el Senado, entiendo que, por eso lo planteé, también hay cambios penales en algunos temas, no hemos visto el proyecto y por eso nosotros, parte de lo que planteamos de tener celeridad y tenerlo lo antes posible, porque para ver cuáles los cambios. Además de este tema de la pérdida de hacer consulta al Tribunal de Libre Competencia, ¿hay otros retrocesos que han observado respecto al debate del Senado? Yo creo que, desde el punto de vista de la Asociación de Consumidores, yo creo que no es menor, yo creo que es bueno saberlo, porque la idea de esta comisión investigadora también es hacer recomendaciones. Y yo creo que se va a dar en un momento súper importante porque va a coincidir, no sé si coincidir, pero más o menos coincidir con la vuelta, me imagino, de proyectos de libre competencia. Entiendo que y ahora me queda más claro que tal vez el proyecto de SECNEC se ha demorado un poco más porque se ha debatido más y, como usted dice, se le ha puesto... Más indicaciones. No, más atribuciones, no solo dientes, me gusta hablar de dientes y garras, no de metralletas en mi caso, pero no me gustan las armas, pero entiendo que... pero sigo pensando que en algún momento también tiene que salir, porque yo creo que así como la mesa tiene que tener 3 patas, yo creo que la libre competencia, donde se castigue o se vuelva a castigar la colusión, también tiene que tener un Servicio Nacional de Consumidor robustecido, porque hoy tiene una limitación de atribuciones en estos casos, absolutamente, por tanto, y además unas asociaciones de consumidores súper empoderadas. Entonces, yo creo que como las 3 patas que hoy funciona por una mesa debería funcionar permanentemente si tenemos una buena ley de SERNAC con todas las atribuciones que se requiere para defender a los consumidores, una ley de libre competencia y que ambas incluyen a las asociaciones de consumidores. Yo creo que eso es vital para lo que se viene. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra. Mire, voy a partir por lo que usted dijo de presidenta, por intermedio. Partir por lo que ha dicho sobre el tema de libre competencia. La ley como está hoy día no le permite a las asociaciones de consumidores hacer consultas, tampoco al CERNAC. No podría intervenir. Nosotros siempre hemos pedido que el CERNAC actúe en libre competencia. Con lo que está hoy día, nadie, solamente tiene facultad la Fiscalía Nacional Económica. Y no lo podría hacer el CERNAC, en caso de que pudiera hacer. No podría intervenir. Claramente no está hecha para que terceros puedan intervenir. Solamente los incumbentes. Estamos hablando que en un caso de fusión, las 2 empresas que se están fusionando son las únicas que pueden hacer consulta, no un tercero. Por lo tanto, ni el CERNAC ni las asociaciones podríamos hacerlo. Ahí tiene un tema que no es menor, ¿no? Entonces, claramente esto reduce nuestra legitimación activa, que ha sido ratificada hace pocos días por la propia Corte Suprema, que ha dicho que tenemos legitimación activa. Y da justamente un pronunciamiento sobre qué es lo que es la libre competencia y qué es lo que favorece. Ahora, con respecto al proyecto del CERNAC, yo espero que la discusión siga adelante. He estado bastante estancado en la Comisión de Economía.
han habido un sinnúmero de indicaciones favorables para las asociaciones de consumidores, que hemos logrado colocar muchos temas que favorecen principalmente a los consumidores, ¿no? Pero creo que el proyecto todavía adolece de una debilidad con respecto a las asociaciones de consumidores. No hay un equilibrio entre las atribuciones, los recursos y el fortalecimiento que va a tener el CERNAC en comparación a las asociaciones de consumidores. Un solo tema. Si hoy día se aprobara ese proyecto de ley, tendríamos una diferencia en recursos de 95 veces. Hoy día tenemos 25 nomás. O sea, esa va a ser la relación que vamos a tener. ¿Y cuál es lo otro que digo yo? Que la experiencia internacional dice de que el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y la sociedad civil organizada es fundamental para la protección a los consumidores. Y fortalecer al CERNAC me parece bien, pero no tiene ninguna relación con probablemente lo que va a suceder a futuro con las asociaciones. Yo creo que con este fortalecimiento del CERNAC, las asociaciones van a tender a desaparecer. La experiencia dice de que cuando se fortalece el organismo público y se crea un gigante, las asociaciones desaparecen, porque claramente que ocupan todo el espacio. No hay atribuciones que le dé exclusividad a las asociaciones por sobre las atribuciones del CERNAC. El CERNAC hoy día tiene todo, pero ahora lo quiere más todavía. Quiere todo. Y las asociaciones nos quedamos reducidas. Mire, no hay ninguna actividad que el CERNAC no pueda hacer hoy día. Puede hacer educación, puede hacer fiscalización, puede aplicar sanciones con el proyecto de ley, puede hacer mediación, puede hacer demandar colectivamente, todo. Pero con el nuevo proyecto. Hoy día existe una relación de equilibrio. Las asociaciones de consumidores tienen las mismas atribuciones que tiene el CERNAC. Y eso ha producido que las asociaciones puedan surgir un poco. ¿Qué es lo que nos las hace surgir? Es la falta de recursos, cosa que el proyecto no los aumenta. Se aumenta el CERNAC, que hoy día debe estar en 34.000 millones más o menos lo que necesita el CERNAC para poder implementar este proyecto. Otros hablan de 40.000, pero yo digo 34.000, le rebajo más, le doy que es menos. Las asociaciones tenemos 370 millones, no ganamos un solo peso con el nuevo proyecto. Se dice de que nos dan 370 millones, pero es por una función exclusiva, que ir a defender a los consumidores en los juzgados de policía local. 370 millones para 11.000 demandas anuales. Eso es todo. Entonces, claramente creo que todavía el proyecto tiene desequilibrios que hay que corregir. Si queremos unas organizaciones fuertes y potentes, probablemente necesitamos revisarlo. Eso. Ya, vamos a ir porque estamos avanzando en la hora. Diputado. Presidenta, muy corto, para no alargarla, sé que estamos en la hora, pero estaba completamente de acuerdo con todo lo que había dicho el presidente de la asociación, hasta esta última parte, porque cuando él dice que bueno, la experiencia muestra que cuando la institucionalidad se refuerza, pierde peso o pierde un rol las organizaciones de consumidores. Claro, pero la pregunta es si es que eso es deseable o no. Y yo creo de que es deseable fortalecer a la institucionalidad de todas maneras, porque yo creo en la sociedad civil completamente. Soy un liberal, creo en la sociedad civil, pero me hago la pregunta si cuestiones tan vitales como estas pueden quedar solo a merced y a voluntad de organizaciones que dependen de la capacidad que tengan de organización, de autoorganización. Yo creo que esta es una función que tiene que hacer el Estado, indudablemente. También lo pueden hacer organizaciones, naturalmente, pero dejarla solo a merced de instituciones me parece un poco complejo. Difícil podría ser decir, no fortalezcamos tanto al CERNAC de tal manera de dejarle espacio a la organización y la sociedad civil. Claro, pero ¿cuál es la fundamentación más profunda de que tenga que ser así, digamos? ¿Qué función no puede hacer el Estado? ¿Y por qué razón el Estado no podría hacer esa función? Y sí tendrían que hacerla de manera exclusiva las asociaciones de consumidores. No sé si tienen una respuesta frente a eso, digamos.
Gracias. Gracias, diputado. Me había pedido la palabra previo acá, después se la doy y con eso cerramos. Solamente 2 comentarios, por favor. Señora Presidenta, por su intermedio, yo completamente de acuerdo en relación con esta odiosa eliminación de la facultad de la Organización de Consumidores para consulta no contenciosa en el Tribunal de Libre Competencia. Sin embargo, yo tengo un matiz de diferencia con mi colega que ya lo hemos expresado en otra instancia. Es decir, yo, 2 palabras, durante 10 años trabajé en Consumer International, conozco la Consumer Union, conozco a los holandeses, conozco a los suecos, etcétera, y no hay ninguna evidencia que el fortalecimiento del Estado vaya en desmedro de la sociedad civil. Lo que el Estado tiene que hacer es no ponerlo en las trabitas que nos ha estado poniendo desde el año 97 en adelante, sino hoy día tiene que facilitar la capacidad de gestión, sin eliminar, o sea, sin ponernos la cantidad de trabas. Entonces, en ese sentido, nuestra capacidad de gestión va a tener que ir a cumplir, digamos, los espacios de protección al consumidor que existan. No existe evidencia ni en relación con el desmedro de la sociedad civil, el fortalecimiento del Estado, ni que el Estado vaya a asumir todas las obligaciones que tiene la Organización de Consumidores. O sea, le decía a la Comisión de Economía que nosotros que hacemos estudios, vamos a hacer un estudio de chocolate, por ejemplo, el cacao, que tenemos la sospecha que no existe aquí, y resulta que 7 millones se lo lleva el laboratorio y lo otro, ¿me entiendes? Así sumamos, el Estado jamás va a poder suplir. El proyecto de ley nos da un desafío a la gestión, facilitando el acceso a recursos vía eliminar la traba de hacer contratos civiles y mercantiles, por ejemplo. Eso sería. Yo tengo una diferencia y la pregunta la hago de vuelta. ¿Fortalecer al CERNAC significará mayor protección a los consumidores? Puede ser. Es una duda, la vamos a ver en el futuro, porque lo que estamos haciendo, yo no me niego a eso, si lo que pasa es que hay un desequilibrio. Lamentablemente aquí no hay funciones que las asociaciones puedan cumplir, porque el CERNAC asume todas las funciones, las mismas funciones que tienen las asociaciones y más. Esa es nuestra objeción. Segundo, nos pone trabas. Yo creo de que todavía las asociaciones tienen un sinnúmero de trabas. ¿Qué es la traba principal? Que estamos en un registro y que por estar en el registro de las asociaciones gremiales se nos aplica la legislación del mercado de valores, que es para las empresas, con todas las restricciones que significa estar en una empresa, que no puedo repartir excedentes, que no puedo contratar familiares, que no puedo contratar a ningún socio, que no pueden contratar a los directivos. Toda esa ha sido la pelea que hemos tenido, porque eso es lo que se nos quiere aplicar, la 18.045. La ley del mercado de valores que regula a las asociaciones gremiales empresariales. Se nos confunde con una asociación gremial empresarial. Eso lo hemos dicho. Se pretende de que tengamos que crear la categoría de organizaciones de carácter nacional. Se nos dice de que para poder iniciar y ser declarados de carácter nacional tenemos que tener presencia en al menos 3 regiones. Y al cabo de 5 años en 8. ¿Pero con qué recursos? ¿Con qué recursos? ¿O acaso nos olvidamos de las tecnologías? ¿O acaso yo no puedo tener una plataforma y puedo todo el país acceder a esa plataforma? ¿Por qué tengo que estar presente en todos los lugares? Entonces, claramente, esto viene con letra chica. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, cuando se nos da la capacidad de poder mediar, ¿con qué capacidad vamos a mediar? Si no podemos contratar profesionales. No se ha eliminado todavía la restricción de que los recursos del fondo concursable no se pueden utilizar en la defensa tanto individual o colectiva de los consumidores. ¡Qué contradicción! O sea, tengo un fondo que no lo puedo utilizar para defender a los consumidores. Bueno, de eso estamos hablando, po.
¿Podré desarrollarme de una manera o no? ¿Podrá desarrollarse una organización con esas condiciones? Difícilmente. Está bien. Gracias, don Hernán. Previo a cerrar la sesión, recordarle a los diputados que la sesión del día lunes 30 es la sesión en la cual vamos a cerrar el proceso mismo y, por lo tanto, y tenemos 2 personas invitadas. Una es el ministro de Agricultura y otra es el de... La agrupación de ingenieros forestales en el bosque nativo. En el bosque nativo. Con eso cerramos nuestro proceso y empezamos con el borrador. Va a haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Se levanta.